Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos en un nuevo programa de estudio político, en esta nueva versión en persona, una charla mano a mano. Y de esta manera vamos a presentar al invitado de hoy. Ernesto Ricardo Sanz nació el 9 de diciembre de 1956 en San Rafael, Mendoza. Es hijo de Ricardo Sanz y Beatriz Nené Sangali, dos destacados abogados mendocinos. Está casado con Cristina Besone y tiene 2 hijos. Cursó sus estudios en la Universidad Nacional del Litoral, donde se recibió de abogado, profesión que ejerce desde 1981. Además, fue docente en la Universidad Nacional de Cuyo entre el 84 y el 86. Su actividad política comenzó allá por el 82. Fue presidente de la Juventud Radical en San Rafael, delegado del Comité Nacional de la Juventud Radical de Mendoza y presidente del partido en el departamento de San Rafael en el 91, 97 y 99. Fue senador provincial en Mendoza entre el 93 y el 99, intendente de San Rafael entre el 99 y el 2003 y senador nacional desde el año 2003. En 2011 fue precandidato a la presidencia de la Nación por su partido, declinando la estancia ante Ricardo Alfonsín. Actualmente es senador nacional por Mendoza y precandidato a presidente. Ernesto Sanz usa las siguientes redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram y tiene su propia página web. Muy bien, ya está la presentación hecha y vamos a recibir a este hombre bien mendocino, Ernesto Sanz, senador nacional. Buenas noches y gracias por venir al programa. No, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto y muchas gracias por invitarme. La primera pregunta tiene que ver con su nombre. Según la información que me pasa la producción, Ernesto, ¿tiene que ver con su pasión con el fútbol de su familia? Porque usted no se puso el nombre. El de mi padre, sí, sí. Me transfirió la pasión de Boca, boquense, y me puso Ernesto porque cuando yo nací en aquella época había un jugador de Boca que se llamaba Ernesto Lasati, que era un gran jugador, y me puso Ernesto por eso. ¿Mediocampista de Boca? Mediocampista de Boca, sí. De un equipo, si querés te recito el equipo. ¿Se lo sabe? No, en un mediocampo, Sosa, Lasati, Pesia. Pero cuando digo estas cosas parezco tan viejo que no, mejor avanzamos mejor te canto un equipo de los últimos tiempos. ¿Y cómo es esa pasión con Boca? Bueno, es una pasión irrefrenable, que solamente la sentimos los hinchas de Boca. Por supuesto que en el año 2014 no fue un buen año, pero yo digo, este es el año de Boca y es el año mío también. Bueno, hay que ver qué sucede. En relación a lo suyo, no sé, usted sabrá mejor que yo, pero en relación a Boca, a mi opinión lo veo complicado. Lo cierto es que, bueno, usted estudió en la Universidad del Litoral. Exactamente. Era una época, Mendoza... En Mendoza no había una universidad estatal de abogacía, una facultad estatal de abogacía. Y en aquella época los mendocinos nos íbamos a Córdoba o a Santa Fe. Alguno por ahí iba a La Plata, pero que eran los grandes centros donde se estudiaba Derecho fuera de Mendoza. Y yo me fui a Santa Fe porque muchos de mis amigos mayores que yo ya estaban en Santa Fe y ahí hice mi carrera y no me arrepiento, fueron años extraordinarios, me permitió conocer todo, no solamente Santa Fe, sino que ahí recalaban alumnos de todo el litoral argentino. Y hoy, que hago política en todo el país, cuando voy por el litoral, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, me reencuentro con viejos amigos, viejos compañeros de estudio y la verdad que es una gran alegría. ¿Y ahí le tocó sostenerse solo? ¿Tenía el apoyo de la familia en lo económico? ¿Cómo eran esos años? No. O sea, provengo de una familia que felizmente me pudo pagar los estudios. Mis 2 padres abogados, ejercían la profesión en San Rafael. El estudio mío, que luego ha sido mío por herencia, mis padres fallecieron, es uno de los estudios más viejos de la provincia de Mendoza y es, te diría, el más antiguo de la zona sur de Mendoza, así que bueno, muchos años de ejercicio de la profesión. En esas experiencias, ¿no? uno crece bastante, ¿no? Alejándose de su familia, tener que vivir solo, más allá que si lo apoyaban económicamente o no, pero uno crece, ¿no? Sí, y además te digo, fueron años muy complicados, porque mira, la anécdota es que mi primer día de universidad fue el 24 de marzo del 76, el día del golpe, el día que se hizo cargo la dictadura militar del país y ese día yo llegué a la universidad
mi primer día, y en lugar, siempre digo, en lugar del rector, me estaba esperando el ejército que te pedía el documento al entrar y te lo devolvía al salir. Y fueron años de nula actividad política, ¿no? Absolutamente nula. Así que yo cuando hoy veo a los chicos de la Franja Morada, militar en la universidad, como dice el tango, se me pianta un lagrimón, porque yo no lo pude hacer. Ahora, tremendo eso, ¿no? ¿Cuántos años tenía? ¿18 años? Claro, 18, sí. Llegar 18. a la facultad, que te reciban así de esa manera. Sí, y además andar por la calle siendo sospechoso. Cualquier estudiante universitario en esa época, además era una época donde teníamos un poco más de pelo que ahora, donde había bigote, por ahí barba, y vos eras sospechoso por el solo hecho de ser estudiante. Pero bueno, fueron años muy intensos también y que a mí me permitieron, ya te digo, conocer una parte importante del país, porque en ese centro, como Santa Fe, recalaba todo el noroeste argentino. ¿Y cómo era la comunicación, el diálogo con su familia, teniendo en cuenta que se había ido de su ciudad, estaba en Santa Fe, en este contexto? Mira, te hace crecer mucho, irte de tu casa y tan lejos para estudiar. Además, era una época donde no había celulares, donde no había la posibilidad de estar en contacto permanente. Al contrario, yo me acuerdo que era una época en donde los teléfonos fijos funcionaban de tal forma que vos para una comunicación tenías que ir a una oficina y pedir la comunicación, y a veces demoraba 2, 3, 4 horas, ¿no? Y después viajaba. ¿Sabés en qué volví a mi casa? En los camiones que llevaban vino. Era la época en donde se fraccionaba, no en origen el vino. Incluso acá en Mar del Plata se recordarán, porque había muchas plantas fraccionadoras. Y entonces venían los camiones desde San Rafael, desde Mendoza, con el vino a todos los centros de fraccionamiento, y bueno, los estudiantes aprovechábamos y íbamos y veníamos en los camiones, acompañando a los choferes de los camiones de vino. ¿Y con aquellos compañeros de la facultad se sigue viendo con alguno? Sí, tengo mucho contacto, mucho. Es más, en estos días de vacaciones, la primer quincena que estuve por acá cerca, en la costa, nos encontramos con un par de ellos, y cada vez que nos vemos es una enorme alegría. Yo soy muy amiguero, y así como tengo muchos amigos hoy en mi actividad política, hice muchos amigos en la profesión, hice muchos amigos en el deporte, porque he sido un hombre del deporte, y tengo muchos amigos de mi época universitaria. ¿Y fuera de la actividad política, qué hace Ernesto Sanz? ¿Hace algo? ¿Tiene tiempo? Últimamente la política me absorbe absolutamente todo el tiempo, porque ya desde hace algunos años tengo responsabilidades. Bueno, desde que llegué a Buenos Aires como senador nacional, al poco tiempo fui nombrado presidente del bloque, luego he sido presidente del Partido Nacional, ahora también lo soy, repitiendo el mandato, y eso hace que uno tenga que viajar mucho por todo el país, pero además atender en Buenos Aires, hacerse cargo de la representación del partido, que no es una cosa menor y que te insume prácticamente todo el tiempo. De todas maneras, mi familia sigue estando en San Rafael, yo sigo yendo los fines de semana a San Rafael, mi esposa me acompaña muchas veces, tengo ya 2 hijos grandes, casados, soy abuelo, en el año 2014 he sido abuelo de 2 hermosas criaturas, y entonces trato de compensar siempre, ¿no?, mi vida familiar con la actividad política. Usted tiene una imagen de una persona muy seria. ¿Es muy serio o es una persona jocosa, divertirse? ¿Cómo es? No, tengo buen humor y estoy permanentemente. Mirá, vengo a Mar del Plata en un vehículo, en una combi, donde viene todo mi equipo, viajo con ellos, y te puedo asegurar que soy de los que más bromas hace, de los que más humor le pone, porque además es un escape, además es una vía, es una ventana, ¿no?, de aire fresco, donde uno puede canalizar todas las tensiones de una actividad que es una actividad muy, muy estresante. Lo invito a ver un video que tiene que ver con usted, un poquito con su personalidad, y que ya viene cargado con una pregunta. Vamos a verlo. Vamos. Por las intervenciones desde su banca y en su definición de nunca irse de la estructura de la UCR, ha sabido construir una imagen de seriedad y previsibilidad. ¿Estas características son exclusivas de la política o en realidad provienen de su vida privada? ¿Qué dice? A ver, yo no creo
en los que pueden separar su vida privada de la política, ser una cosa en privado y otra cosa en público. Es más, tengo mucha desconfianza en quienes tienen esa suerte de doble personalidad, y casi te diría que esto es un concepto que me acompaña desde el deporte. Yo creo que en una cancha de básquet que yo jugué, en una cancha de fútbol que yo jugué, ahí es donde se ve la verdadera personalidad de cualquiera de nosotros. En la política también pasa lo mismo, y entonces yo soy como soy en mi vida privada y en mi vida pública. Y esto de la seriedad, a ver, creo que tiene que ver con tomarse en serio la responsabilidad que uno tiene, ¿no? Para mí, el ser presidente del principal partido de oposición en la Argentina, el haber sido presidente de bloque en momentos en donde el Senado en todos estos años ha tenido debates muy profundos, hace que me tome las cosas en serio, porque creo que la Argentina necesita que los dirigentes políticos nos tomemos las cosas en serio. Por supuesto que sin perder espontaneidad, sin perder frescura, sin perder creatividad, porque la sociedad también nos exige eso, ¿no? Senador, recién me habló del fútbol, del básquet. ¿Usted practicó básquet también? Sí, jugué muchos años al básquet. ¿En Mendoza? Sí, en Mendoza, y de manera federada. Fui parte de los seleccionados juveniles de la provincia. Bueno, también un recuerdo extraordinario mío. Bueno, eso tiene que ver con el deporte en equipo, tiene que ver con su vida también privada, en el sentido, en la actualidad, en lo que hace, hay que formar equipos. Sí, pero además yo creo que los valores del deporte, que son valores que se han perdido en la sociedad, en la medida en que los podamos recuperar, nosotros vamos a mejorar mucho nuestra condición social. ¿Y por qué se pierden, se perdieron? Se perdió, a ver, te diría que, por ejemplo, una de las herencias de la década del 90 fue haber perdido el valor de la solidaridad, el valor del equipo, esto que hablábamos, ¿no? El valor del respeto mutuo, el valor fundamentalmente de la solidaridad, de la templanza conjunta, colectiva, porque la década de los 90 nos dejó como herencia esa apuesta al individualismo, ¿no? Al sálvese quien pueda. Una sociedad de individualismos que, por supuesto, cuando se llega a ese momento del sálvese quien pueda, ahí es donde frenás tu desarrollo colectivo. Bueno, en el deporte pasa lo mismo. Yo podría haber elegido deportes individuales que son respetables y son extraordinarios, del tenis hasta otros individuales. Pero sin embargo siempre me incliné por los deportes colectivos, porque me parece que que ese espíritu común hace esa cuestión social, hace que en la vida deportiva, en la vida comunitaria, en la vida política, vos puedas tener mejores resultados. Lo que se produce y lo que se realiza en comunidad y tiene éxito siempre es mucho más gozoso que lo individual. Más allá de las políticas de turno de quienes gobernaron en los 90, también tenemos que hacer un poco de autocrítica, ¿no? Como sociedad la componemos todos, no nos dimos cuenta de eso. Mirá, no solo en los 90, ahora. Yo creo que la sociedad tiene que permanentemente hacerse una autocrítica. Estamos a punto de cumplir 32 años de democracia ininterrumpida, lo cual habla muy bien de nosotros como sociedad, porque eso es un mérito de la sociedad argentina. Pero también creo que es momento de reflexionar sobre cuál es la calidad de la democracia que tenemos, ¿no? Y cuando uno ve en estos 32 años en qué cosas avanzamos y mejoramos y en qué cosas retrocedimos, ahí creo que tenemos que hacer una reflexión como sociedad. A ver, retrocedimos en el nivel de respeto y tolerancia entre nosotros. Y eso es un problema en donde los gobernantes tienen o tenemos una responsabilidad, porque el que le pone el tono, el que fija el rumbo de ese tipo de cuestiones sociales es quien gobierna, pero luego es la sociedad la que recoge o no esas cuestiones, ¿no? Hay una sociedad muy poco apegada a la ley. Y también acá hay una responsabilidad de quienes gobiernan, porque tienen que dar el ejemplo, pero también la sociedad tiene que tener apego a la ley. Creo que ahí hay retrocesos y esto es un aprendizaje permanente, pero yo apuesto a que con buenos ejemplos,
que te digo la verdad hoy no los encuentro en quienes gobiernan, pero con buenos ejemplos y con una sociedad que sea capaz de reconocer estos errores y salir de ellos, creo que la Argentina puede tener una base de calidad democrática muy fuerte. Senador, lo invito a hacer una pausa y volvemos en un ratito para hablar un poquito más de actualidad. Sí, cómo no. Volvemos enseguida, vamos a la pausa.